Buenos días a todos, pues damos de nuevo las gracias por acompañarnos en esta gran exposición, que es el cierre del programa expositivo del Mambo de este año. Esperamos que les haya gustado y si no, pues cuando se acabe la conferencia que vayan a disfrutar de las exposiciones. Queremos agradecer especialmente también al Ministerio de Cultura, que fue un apoyo fundamental para la realización de esta exposición y de este conversatorio hoy. Queremos agradecer al maestro David Mansur también por acompañarnos durante todo este proceso, por las inéditas obras que se están mostrando aquí en la exposición, que son magníficas. Bueno, el conversatorio va a ser un poco a manera de diálogo. La idea es como que iniciemos el diálogo con Eugenio Viola, que es el curador de la exposición y curador jefe del museo. Eugenio va a estar hablando en italiano y yo lo voy a estar traduciendo simultáneamente. También vamos a escuchar, yo creo que a lo que todos vinimos, que es a escuchar al maestro David Mansur. Y al final tendremos un espacio para preguntas y para conversación también con el público. Entonces, bienvenidos, bienvenidos al conversatorio, bienvenidos a el oficio de la pintura que celebra 70 años de la trayectoria artística de este gran maestro. Entonces, bienvenidos. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui con noi questa mattina. Innanzitutto vorrei ringraziare David Mansur per aver creduto nelle ragioni di un progetto che sicuramente apparentemente è poco convenzionale in termini di selezione e presentazione delle opere. Buenos días a todos. Para empezar, quiero agradecer al maestro David Mansur por creer en este proyecto que tenía tantas, Che non, poco convenzionale. en esta exposición y en este proyecto que no es nada tradicional y es poco convencional en la selección y la disposición de las obras. David, la mia prima domanda per te è, dato che il filo conduttore di tutta la tua lunga ricerca è, a mio avviso, sicuramente il barocco, cosa è per te il barocco? Cosa significa per te il barocco? Che è una categoria metastorica che è stata investigata molto nel corso del secolo scorso, per esempio. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte, David, es que teniendo en cuenta que el hilo conductor de toda la exposición es el barroco y que a mi propia vista tú eres un pintor muy barroco, quiero que nos expliques a todos para ti qué es el barroco. Primero que todo, muchas gracias por esta asistencia. Ustedes saben, como decía, guardando las proporciones, Picasso, yo trabajo para los demás. Y si los demás, y si los de ahora también, me oigo mejor. Y si los demás no reciben mi mensaje, la culpa no es de los demás, es mía. El hecho de verlos acá me llena de entusiasmo para contestarle a Eugenio Viola las preguntas que me quiera hacer, porque él en caridad de haber dirigido como curador esta exposición, ha hecho un trabajo que me ha hecho revisar mi propia vida. Ahora bien, él me habla de la relación con el barroco. Creo que está muy repetido, pero lo voy a decir una vez más. Yo me crié en España durante la guerra, de niño. Yo nací en Colombia, en un pueblo de Caldas que se llama Neira, pero al criarme allá, si algunos hay aquí que todavía pertenezcan a esa época, que ya es bolivariana, podría pensarse que conoció lo que fue el gofio, que fue la comida que comimos durante la guerra porque España no podía usar alimentos que tenía por compromiso quedar Alemania.
En ese colegio interno me tocó dividirme entre Sevilla, Canarias, Las Palmas y Barcelona. Y en Sevilla empecé a tener los primeros contactos. Como cosa curiosa, no fue con el arte barroco, que era lo lógico, porque precisamente los ejemplos finales del 17, de 1700, del siglo XVII, siglo XVIII, estaban en Sevilla, pero en realidad la parte que me tocó a mí y el primer cuadro que vi fue un cuadro del pintor flamenco Roger van der Weyden. Me impresionó mucho porque tenía toda una connotación de tipo religioso, no era artístico ni era analítico, era simplemente mirar la estructura de lo que fue el llamado gótico flamenco, que era el gótico norte. En simultaneidad, en el colegio, esta vez no en el mío, sino en el colegio de los dominicos, había varios cuadros de un pintor que llamaba Zurbarán, Francisco de Zurbarán, y había un enorme cuadro, nada menos que de un pintor que en ese entonces se llamaba y se sigue llamando Velázquez. Hoy en día, tal vez por algunos analíticos, el pintor más importante en su cuadro de las Meninas, como una de las manifestaciones que une ese renacimiento europeo que fue Italia y España. No tanto Francia, porque Francia se quedó un poco en el gótico. En cambio, Italia y España, y sobre todo Italia, dieron el golpe. Entiendo que la palabra viene desde la época de Bernini, en donde aquel clasicismo basado en la Grecia del Renacimiento fue adornado con volutas innecesarias, y ese embellecimiento de lo bello se llamó barroco. No berraco, sino barroco. Y fuera de eso, el proceso del arte llegó a tal refinamiento, entre comillas, como decían de Corbusier, embellecieron lo bello, vino el llamado rococó. Entonces yo, con hambre, en el colegio, miraba con cierto interrogante una de las infantas de Velázquez. Miraba con cierto sentido de ganas de comer un Roger van der Weyden. Miraba con cierta curiosidad la luz que iluminaba los trajes de Zurbarán. Y ahí, claro, hay una relación que Eugenio Viola ha puesto y me ha puesto a pensar. Yo tengo que decir que me coge todos los días Eugenio con una sorpresa de la manera como asocia las cosas. A mí me pone o me ha puesto una plataforma de trabajo que, a pesar de mi edad, me voy a meter, y es un acometido complicado, pero no voy a esquivarlo. ¿Por qué? Porque él además se remonta a un barroco tardío que tuvimos en Colombia. Inclusive se dice que un hijo de Murillo murió en la Candelaria. Murillo fue otro de esos grandes artistas, más que barroco, muy el expresionismo del siglo XVII, que libera la paleta de la rigidez tal vez del dibujo. Pero de todas maneras, Eugenio, una persona que
que ha llegado a Colombia no hace tanto tiempo. No he preguntado cuánto tiempo, pero en el fondo me ha sorprendido. Se remonta a este vestigio de la influencia española, que sí la hubo en la colonia, y fue el barroco llamado colonial, que floreció mucho en México y en Perú. En nosotros no tanto, pero sí hay ese vestigio que él lo menciona y me pone a mí a preocuparme, y coincide algo muy curioso. Cuando yo volví a Colombia, ya grande, lo primero que pinté e hice fue un dibujo con color de Arce y Ceballos, que él menciona precisamente en esto. Que con eso creo que pueda contestar tu pregunta. Grazie David. Nella mostra infatti tornano ricorrenti quelli che sono gli stimoli che hanno caratterizzato la tua ricerca, appunto. En la exposición vemos los diferentes estímulos que has enfocado en tu investigación. Appunto il barocco con Zurbaran, ma anche Velázquez, e mi fa piacere che hai citato Roger van der Weyden. De hecho, sí, el barroco con Zurbarán y Velázquez, y me llena de placer que hayas mencionado a Roger van der Bank. Perché diventa il riferimento allo schema iconografico di un'opera che tu hai concepito direttamente per questa mostra. Porque él es directamente uno de los esquemas iconográficos de los que tú te has basado y de los que Eugenio se ha basado para concebir la exposición y para Bojaya. Esto es interesante porque cuando uno piensa, no habla consigo mismo, y esta es una especie de sacudida de radiografía de lo que sería el momento de abordar un tema. Yo tengo que decir una cosa, Eugenio. Me toca hablar de mí en este sentido para poderles explicar. Yo soy una persona que creo que no tengo una identidad clara. Soy hijo de un inmigrante libanés, soy hijo de una mujer de origen antioqueño caldense. Nací en un pueblo de acá, me crié en el África, me metieron a un colegio, no conocí padre ni madre ni nada. Conocí la guerra, y lo más divertido que puedo recordar fue 2 veces que me tocó dormir porque daban mejor comida en un refugio. Cuando yo hablo de estas iconografías barrocas que me pregunta Eugenio, apelo para poder contestar a lo único que me queda como identidad, y es la memoria. De niño en África, mi único juguete era un barco hundido. Ese barco, las 4 de la tarde, la luz del sol, la espuma blanca, el mar azul y el cielo siguen siendo la base de lo que yo pinto. En España, el hambre tiene un papel muy importante. Me acuerdo que una vez llegó un general muy importante, y ese día, año 44, nos dieron huevo. Esto es para uno, en ese momento, un acontecimiento que quedó en mi memoria. Y para seguir hablando de la memoria, fui falangista. Yo creo que casi que me tocaba saludar por la mañana a Viva Franco, y hasta el año 43, si mal no me acuerdo, tenemos que saludar a Hitler también. Todo esto hace que la memoria sea confusa, y yo capitalizo esa confusión en lo que hago, Eugenio. Este óxido de hierro de un barco hundido
como el único juguete. La soledad que uno tiene a esa edad, en un país donde todo tenía un carácter pintoresco, muy bello, muy parecido al trópico de acá. Luego, la severidad, la austeridad, todo era bajo el régimen cristiano, católico, intransigente. La amenaza a Cristo tenía un sabor también como de castigo. El castigo era más importante que el premio. Todo esto influye. Y hoy en día, en todo un proceso, me encuentro con que ¿cuál sería la manifestación para que la memoria me contara quién soy yo? Y por eso recurrí a esta escritura visual che si chiama la pintura. E tu hai fatto riferimento anche a Francisco de Zurbarán. In mostra abbiamo, ti ringrazio per aver accettato appunto, di averlo in mostra, un film incompiuto che tu hai realizzato su Zurbarán, che crea una sorta di parallelo visivo con le opere in mostra. Bueno, gracias a un video que nos pasaste, ya que hiciste referencia a Francisco de Zurbarán, en esta exposición tenemos un film inconcluso, que es la primera vez que se exhibe en una exposición. Sí, que hable más sobre Zurbarán. Sobre el video. Ah. Bueno, ahí hay dos coches de la película que fueron digitalizados por un amigo mío italiano que hace cine Super 8. La relación del cine, la relación de la fotografía y la relación de cualquier imagen, hoy día, por ejemplo, llamémoslo video, ha sido para mí un instrumento primordial. Yo fundé un taller, creo que por aquí están algunos de mis compañeros del taller. Nunca pretendí jamás enseñar, el arte no se enseña, era una revisión de un equipo sobre las posibilidades conceptuales del siglo pasado, especialmente del siglo pasado, porque aún ya en ese siglo no tenía taller, pero seguía muy preocupado haciendo siempre una revisión de lo que se hace. He tenido oportunidad, muy poca, pero algo de hablar con Eugenio sobre la contemporaneidad, que es la parte más inmediata del arte. Con relación a la película, en este equipo de trabajo que fundamos, en que no había jerarquía, me llamaba David como debe ser mi nombre, y trabajábamos, y mi papel, el que sí acepto que era importante, era informar a través de audiovisuales. Hay que pensar que a mí, en la trayectoria de una vida como la mía, han ocurrido transformaciones técnicas muy grandes. Yo vengo desde lo más elemental, yo diría que casi vengo del daguerrotipo, que era la primera fotografía, pero me toca el acetato, el sonido es en disco. Yo conocí los discos de 78. Cuando uno ha sido testigo de esta evolución, al contarlo suena como a ciencia ficción. A mí me sorprende que mucha gente muy joven que veo por aquí no tienen sentido del asombro ante la maravilla de la tecnología. Pues bien, en mi época, cuando había un equipo de sonido en una casa, nos reuníamos todos a oír qué maravilla de equipo de sonido. Esto ya no existe. Luego viene la evolución y la fotografía le fue dando paso a los conceptos digitales, que no es otra cosa que traducir en sistemas binarios matemáticos todas las señales
visuales y auditivas también. Y esta tecnología está en proceso y nos está brindando cosas impredecibles. Pues yo, con aquel recuerdo de Zurbarán, decidí en los años finales de los 70 hacer un montaje en lo que se llamaba Super 8. El Super 8, a los que les gusta el cine, era una tecnología que quería comprimir la posibilidad de costos para llegar a hacer una filmación, porque antiguamente uno hacía una toma, tenía que ir al laboratorio, recibir un roche en una moviola, editarlo, y todo esto perdía uno un poco el hilo. Y eso pasó. Zurbarán, aunque era en Super 8, en ese momento había tecnología que lo subía. Y les voy a contar este detalle. Quien me dio esa idea exactamente de pasar a Super 16 para ese Super 8 fue Andy Warhol. Él era un hombre muy de cine. La primera vez que lo conocí fue muy inmamable y antipático. Pero una vez, con Enrique Grau, íbamos al cine de Underground en Nueva York y él venía con una cámara. Y yo cuando vi la cámara le pregunté, no solamente me dio la dirección, sino que me dijo, esto va a ser el Super 8 dentro de unos pocos años. Trata de conseguirla y fue, y en ese momento no la pude comprar, era muy costosa, pero con el tiempo fue la que usé para Zurbarán. Esa cámara, que la hace a la Pathé francesa, divide la película de 16 milímetros en dos formatos y aumenta 1 milímetro, lo que permite una gran cantidad de resolución. Esa película la hacía la Kodak por encargo, costosísima, era Kodachrome de ASA 25. Esto se lo estoy dando a los que saben de fotografía para que sepan la finura de imagen que daba. Y con esa película empezamos a hacer. Llevamos 36 horas de filmación. Eugenio escogió unas pocas. Y francamente a las digitalizadas pierden mucho. Hay mucho daño de esas 30 horas que alcanzamos a filmar, porque parte de mi equipo se mató en el avión de Avianca del año 82. ¿Se acuerdan? Cayó que murió Marta Traba, por ejemplo, y mucha gente. Del taller murieron 4, 2 eran claves en la película, y eso me desanimó, pero más me desanimó era la espera, porque esa película no la podían revelar sino en Estados Unidos. Y tomaba casi un mes en poder seguir cómo ver cada rollo. Imagínense la diferencia de hoy en día, y a los que estuvieron conmigo, cómo sería. El mundo digital permite hoy en día poder transmitir todo inmediatamente, y de ahí que, como pueden ver, se ha precipitado al cine hasta el punto de que se han hecho ya másters del cine en celular. La tecnología es algo que hizo que yo parara Zurbarán porque era demasiado larga y que no siguiera. De pronto un día de estos la seguimos. David, adesso una domanda che credo tutti quanti vorrebbero farti. Dalla fine degli anni 70 nelle tue opere compare un elemento che poi diventerà quasi la tua firma, la mosca. Bueno, ¿me escuchas bien? Creo que, bueno, es una pregunta que creo que todos aquí presentes te queremos hacer, y es que en tu obra desde finales de los 70 aparece un elemento que ha sido recurrente hasta el día de hoy, y es la mosca. ¿Qué nos puedes decir de eso? La mosca è l'aneddoto della mosca dipinta sul quadro è fin dall'antichità un aneddoto che evidenzia la maestria del pittore. La anécdota de la mosca es una evidencia de la maestría tuya como pintor.
No, nella tradizione letteraria, De- nella en la- tradizione letteraria artistica. ah, ok. La mosca ha sido literalmente, en la tradición literaria, algo que es evidencia de la maestría de los autores y los pintores, Ad esempio, Giorgio Vasari nelle Vite como Giorgio Vasari nelle Vite. parla di questo aneddoto in cui Giotto avrebbe dipinto una mosca sul viso di una Madonna di Cimabue. Él habla de esta anécdota en donde un pintor había dibujado una mosca sobre la cara de una virgen. Yo creo que a veces la, oye, ahora sí, la trascendencia es muy peligrosa y la mosca le baja un poco de trascendencia a este mundo tan incierto que es el arte. Pero hablando de la mosca, yo quiero decir que hay un gran pintor, hay varios, un pintor italiano de nombre Pontormo, que en el vestido de un cardenal hay una mosca. Y esto es, yo creo que con él estaba rompiendo lo que sería la jerarquía de un personaje vestido de rojo, como es un cardenal, un personaje altamente declarativo. Yo le iba a preguntar a Eugenio si yo tengo tipo de cardenal, porque eso sería lo más horrible que le puede pasar. Y este siempre me preocupó y creo que lo vi en alguna de esas memorias que tengo de niño. Pero yo pinto mi estudio y tengo aquí frente a Felipe Achuri, que es prácticamente la persona que trabaja conmigo en todo. Felipe debe saludar. Felipe, hablamos mucho del origen. Yo pinto bajo reflectores. Yo tenía el estudio en el barrio del Castillo cerca a una invasión. Fui muy amigo de los invasores, se portaron, fue una belleza de vecinos, pero me traían muchas moscas. Y tal vez por el calor y las luces, una mosca se quedó una vez quieta en el lienzo hasta que la pude copiar enteramente. A partir de ahí, la repartí en varias obras. Y hay un detalle que les voy a contar y que Eugenio no sabe. El presidente Betancourt decidió darle un cuadro mío al presidente de Venezuela, que en ese momento tomaba posesión, que se llamaba Lucinchi. Este cuadro es un hombre sin cabeza, pero es un sombrero un poco a lo Magritte, tiene una maleta y el fondo está lleno de moscas. Con nosotros en la comitiva iba el poeta Jorge Rojas. Él llegó en el avión, era todo el tiempo tomando champaña. Cuando llegó a la ceremonia, la entrega del cuadro, estaba el doctor Alfonso López, el doctor Turbay, el poeta Rojas, Belisario, que era el presidente de Colombia, y el presidente Lucinchi de Venezuela. Y el poeta dijo: mire, presidente, esto es premonitorio de lo que va a hacer usted. Primero, no tiene cabeza, por eso no. Y el presidente, qué maravilla, qué palabras. Segundo, en esa cartera lo que se va a robar. Ay, qué maravilla. Y tercero, las moscas de Mansur, el mierdero en que va a dejar a Venezuela. Esto fue en el 83. ¿Tú no te conté eso? ¿O sabías ese? No. Y ahí van las moscas. Yo hice, saben que la Mona Lisa es un cuadro que ha impresionado a todos los artistas. Entonces,
la modifican en todas las formas. Y la Mona Lisa, yo no podía quedarme atrás, son maravillas. Le toca decir que ante ese momento del arte, no me refiero a Leonardo, sino todo lo que fue la relación flamenco-italiano, español, sigue siendo un motor de trabajo en la mente de uno y siempre se descubre algo nuevo en ello. Pues al hacer esa Mona Lisa no tengo más remedio que por humildad y agachar la cabeza, como homenaje a Leonardo, ponerle mosca. Las moscas colombianas siempre estorbando en todas partes. Ora ti farò un'ultima domanda per poi lasciare spazio alle domande del pubblico, che sono sicuro saranno numerose. Ahora te voy a hacer la última pregunta antes de darle espacio al público para que te hagan a ti preguntas, que seguramente serán muchas. Hai lavorato alcuni anni con Naum Gabo. Il tuo rapporto con lui, che hai conosciuto a New York, ti porta poi a investigare l'esperienza del costruttivismo. Tú trabajaste varios años de mano a Naum Gabo en Nueva York y el reflejo de tu relación con él durante estos años en Nueva York te llevan a explorar y a investigar en el constructivismo. Fue una época una gran experiencia conocer lo que fue la propuesta del arte absolutamente cerebral para ser sensible a los conceptos de la mirada, de la óptica y de la física, de la visualidad. Cuando yo gané la Guggenheim, tuve un breakdown estando en Nueva York, porque me acuerdo que nos encontrábamos con una transición de la pintura abstracto expresionista a una neofiguración que más tarde se llamaría pop, arte pop. En el breakdown me fui a estudiar más bien astronomía porque me interesaba más. Y en este caso, estudiando allá, llegó en Chicago una exposición en el Art Institute de Naum Gabo. Y cuando vi los efectos visuales que produce la multiplicidad de hilos en el aire, le dije, me gustaría estudiar con usted. Me dijo, yo no doy clases, váyase. Pero cuando estaba saliendo, me dice, tal vez necesito un ayudante. Y fui su ayudante por mucho tiempo. Y fue el honor y el momento más importante que yo tengo en mi carrera, de la cual inclusive mantengo la rigidez del espacio en la composición de un cuadro. En ese momento la búsqueda visual estaba muy dada por la geometría y yo trabajaba casi como un ingeniero, haciendo un mural que fue el último que le llevé a mostrarle a Naum Gabo, que está aquí en lo que fue el Club de Empleados Oficiales. Tiene 900 metros cuadrados, lo pueden ver. No, lo que pasa es que no está el público, pero yo creo que hay maneras. No. Exactamente. Se gastaron 36.000 metros de hilo de acero que solamente se puede producir de Alemania, porque era un hilo de 1/8 de milímetro. Este 1/8 de milímetro templado, a los que les gusta la ingeniería les voy a hablar un poco. Este 1/8 de milímetro templado equivale a exactamente a una barbería, a una cuchilla de afeitar. Pues, al contacto puede cortar. 36 hilos, cada uno
Si era de 10 metros, se requería una tensión de más o menos 3 a 4 kilos. Multipliquen eso por 36.000. Ese cálculo, que no había todavía computadoras, se hizo empíricamente y voló la columna central que sostenía el edificio por la tracción de los hilos. De manera que me puse a pensar, yo estoy invadiendo el terreno de la llamada ingeniería inútil, que inútil es una palabra y un adjetivo que uso yo para diferenciar una obra de arte de una obra utilitaria. El arte, cuando es puro, es inútil. Y en este caso, por ser inútil, en ingeniería terminó volando un edificio casi en pedazos por la tracción que producía. Pero el efecto visual que tuvo compensaba lo que uno quería. Sin embargo, al pasar el tiempo, en diálogos con Naum Gabor sobre lo que fue el constructivismo, sobre la prolongación, él venía mucho de los primeros principios de un gran artista que influyó mucho en Rusia, que fue Malevich y Tatilín. Estos pintores, estos artistas, inclusive iban a ser los representantes, según Lenin, de lo que sería el nuevo arte. No trascendió así porque Stalin destruyó ese proyecto, pero se floreció en París, en Nueva York, en Inglaterra y en Italia. Y son muy valiosos. Para mí fue una gran experiencia y me dejó lo siguiente. Cuando yo empiezo un cuadro, la obra empieza en el blanco de un lienzo. Eso se llama primera forma. Lo que yo hago es la segunda forma. La relación de la segunda forma en la primera es la composición. Eso me quedó de Naum Gabor y fue una experiencia increíble con él. Y de todas maneras yo quiero agradecer mucho la paciencia que he tenido acá y a Eugenio, porque antes de seguir quiero agradecer a Claudia Jaquín dirigiendo este museo. A Eugenio no tengo palabras porque me ha puesto en un terreno a pensar y me ha dicho o sigues o te acabas. Y es una cosa interesante porque él ha hecho con la exposición un arreglo visual que me devolvió a mí tal vez esa identidad que ahora les dije que la tenía perdida. De pronto encontré que David Mansur sí existe. Gracias a Eugenio. Io ti ringrazio, è stato soprattutto un rapporto di felice collaborazione nel concepimento della mostra. Yo también te doy las gracias a ti, David, porque fue muy interesante trabajar contigo y concebir toda esta exposición. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas del público, entonces no sé quién. Muy bien, oigo muy bien. David, yo soy uno de sus exalumnos y admiradores. Veo que todavía piensa que el arte no se puede enseñar. El arte no se puede enseñar, porque lo dijo alguna vez y lo volvió a decir ahora, cuando comenzó la charla. Entiendo también, aunque no me consta, que esa fue una de las razones por las que condujeron al cierre del taller. No sé si eso sea cierto o no, pero en todo caso la pregunta es, dada la posibilidad de volverlo a hacer, de volver a tener el taller, ¿lo haría? ¿Lo volvería a hacer? Sí, a ver.
Me traes un, ¿me oyes? Me traes un sentido de, fue una experiencia increíble porque primero que todo, como te lo dije al principio, no hubo jerarquía, éramos un equipo de trabajo. Yo no sé si tú interviniste en alguno de los audiovisuales, pero de todas maneras pasó gente maravillosa. Yo fui el que aprendí. Había una tecnología incipiente que me permitía trabajar en audiovisuales con mucha dificultad porque no había la facilidad de hoy. Pero tu pregunta sobre la posibilidad, yo creo que como decía Borges o Lorca, lo que hagas a las 8, no lo repitas a las 5. Y en este caso, fue tan maravilloso que nunca la repetición, el segundo paso sería. Ahora bien, el concepto, ya que hablas de esto, yo quiero hacer un paréntesis acá con relación a la enseñanza del arte. El arte en sí, o las escuelas de arte, son centros de ilusiones, muchas veces que producen frustraciones más bien. El arte no se enseña. En todo el mundo están haciendo escuelas. El arte es un oficio que si hay la sensibilidad básica, solamente el oficio es transmisible. Acuérdense que cuando uno define arte hay dos interrogantes, el qué y el cómo. El cómo se te puede transmitir, el oficio, pero el qué, el contenido no, es el artista. De manera que ante eso, yo creo que lo que le decía a ustedes, hoy en día me lo digo a mí mismo como interrogante y como pregunta a mí mismo. ¿A dónde vas, David? ¿A dónde vas? Te pregunté a ti, pero lo mismo también. Maestro, muy buenas tardes. Primero le confieso que es mi primer acercamiento hacia el artista y hacia la obra. Muy complacido de conocerlo. En segunda medida, mi pregunta se relaciona es cómo concibe dentro de sus obras la dicotomía que existe entre la realidad y lo que quiere expresar a través de su arte. Es decir, creo que siempre la realidad se representa en el arte y de alguna manera el arte quiere también representar la realidad. ¿Cómo maneja usted esa relación? Por aquí me toca pensar, no siempre está uno tras la mano para responder. Yo cuando trabajo, primero pensemos que el punto de partida es una circunstancia anímica que no tengo los elementos mentales como para explicarle. Hay una relación de que una obra liga con otra y esa obra me empuja y tal vez respondo así. Cada que termine una obra, creo que puede ser, que pudo ser mejor y que en la que viene voy a enmendar el trabajo. Tal vez esta cadena de enmiendas permita llegar a un punto. Llegarle a la gente sí es lo más importante. Ese cuento de que yo pinto para mí, que el arte si tú no le llegas a los demás, es porque la falla, como decía Picasso cuando empecé aquí, es de uno, no es de los demás. Balzac tenía una frase muy bella que era: el arte que no asombra no es arte. El concepto del asombro se ha cambiado un poco por el análisis. El exceso de análisis ha hecho que las palabras puedan hacer viable lo que no es viable, porque el escritor tiene un poder muy grande a veces para convencer con palabras. En este panorama se mueve uno con esa incertidumbre y, para redondear, si me dijera a mí mismo
¿cuál es esa obra, la mejor que has hecho? Y yo contestaría, la mejor obra es la que no he hecho. Maestro, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel. Yo soy un fanático de la historia del arte, la historia del arte colombiano. Para mí usted es un maestro que le ha aportado muchísimo a la historia del arte colombiano. Escuchando la historia suya, ha mencionado algunas fechas importantes de su obra en los 70s y en los 80s. Pero mi pregunta es, a partir del año 65, para todos es una realidad que el arte colombiano, hubo un cambio en el paradigma del arte colombiano de la segunda mitad de la década de los 60, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿cómo usted percibió de pronto ese cambio y esa apertura del abanico de posibilidades para los artistas plásticos en Colombia? Si de pronto usted tiene alguna anécdota o algo que comentar acerca de ese periodo de su vida y cómo usted percibió esa época. Samuel, tú eres un artista, tú Sí. estudiando arte. Yo soy estudiante de la Facultad de Artes Azar. Ah, ya. Sabes, hablando del finales del siglo pasado, y no tan finales, hablando de los 70, por ejemplo, si hay el gran cambio que yo pude percibir fue cuando yo precisamente en el año 61 llegué a vivir a Nueva York porque caía un movimiento que fue muy importante llamado pintura abstracto expresionista, que ellos llamaban action painting. Esa pintura no cayó propiamente por agotamiento, sino por el abuso. Yo le explicaba, o Eugenio lo sabe mejor que yo, de la gente ante el llamado sistema de trabajo. Una de las cabezas de ese movimiento fue Jackson Pollock, y él fue el padre del goteado, que es lo que llaman dripping allá. El goteado resultaba como un momento de desespero porque Jackson Pollock, que estudió, él enseñaba, él se mató exactamente cuando yo llegaba al Arizona League por primera vez en el año 56. Eso se mató en un accidente. Pero había vestigios de él en una parte donde él no daba clases, no daba conferencias y pintaba delante de la gente y hacía el dripping. Pero había unos cuadros de él mucho anterior a la guerra, cuando era joven, que era buscando cosas muy a los finales del siglo XIX. Eran cosas en blanco y negro como trenes, parecido a la pintura de la depresión. Pues bien, él encabeza un movimiento donde la acción, la espontaneidad, la gestualidad se traduce en forma. Este movimiento, por abuso, se va al suelo y comienza una filosofía que quiere revivir el mundo de Marcel Duchamp, el ready made, o sea, revivir que el objeto popular tiene un valor siempre y cuando se lo mire desde un punto de vista sofisticado. Ya voy para allá. Felipe me apura un poquito, pero es que es muy importante, porque este es un punto muy importante. La evolución se va al objeto popular. Se ve, viene ready-made. Estamos en los 70. Ya en ese momento, mucho antes, en los 50, llega una mujer de nombre Marta Traba, una mujer muy inteligente además, y muy hecha a una escuela muy avant-garde,
siguiendo los planteamientos precisamente del antiarte de Marcel Duchamp. Y en vez de ser en París, era en Buenos Aires, que era Romero Brest. Ese fue su maestro. Y a ese Romero Brest se le debe el hachazo que se le dio a la conceptualidad colombiana que partió de los años 50, final de los 50 hasta ahora. Pero ahora es perder el tiempo hablar de colombianidad y de individualidad y de nacionalidad. Las comunicaciones, que al final el arte es eso, han unificado el mundo a tal punto que cualquier expresión tuya hecha acá tiene que competir con una hecha en Roma, en París, en Londres, y no tienes alternativa. Ya aquella época en que las abuelas le decían a uno que pinta muy lindo, desgraciadamente se acabó, y uno tiene que pintar es sin las abuelas apoyándolo a uno. Ahora nos toca ser ya universales o nos jodimos. Buenos días, maestro. Tengo una pregunta sobre si usted conoce, porque digamos que usted es uno de los grandes nombres de la pintura colombiana, y pues pertenece a una generación donde está Botero, donde está Obregón, como esos grandes referentes que tenemos los pintores más jóvenes. Y pues mi pregunta es, después de esa generación de ustedes, pues también hay otros pintores muy importantes en la historia del arte aquí en el país, como por ejemplo Luis Caballero, Beatriz González, pero me da la sensación que después de esa generación de ustedes, que fue, pues ha sido muy importante, actualmente no hay como grandes nombres en la pintura colombiana, o por lo menos yo tengo esa impresión. Quisiera saber si usted tiene la misma impresión o si conoce los pintores, digamos, jóvenes aquí en Colombia, si le parece que hay algunos que sean relevantes y cómo ve la pintura joven aquí en el país. Bueno, entonces una de las ventajas es que yo nunca me consideré en esa plana de alta jerarquía. Yo me siento, y eso lo digo, yo me siento aquí como entre amigos, donde uno habla, donde está el yo verdadero. Una de las cosas que personalmente me da fuerza es sentir que me tengo que ganar con cada cosa el puesto que tengo, pero que no lo tengo seguro y que nunca. Fui muy amigo de gente como Alejandro Obregón, mi gran amigo fue Enrique Grau, Eduardo Ramírez fue gran amigo mío, Negreda, a pesar de su mal humor y todo, era una belleza de persona y fue una experiencia enorme. Pero eran amigos, por ejemplo, Eduardo Ramírez era más bien cómplice que amigo. Grau lo mismo. Había una especie de, tal vez sí nos sabíamos el nombre, sabíamos qué hacíamos, sabíamos cómo equivocarnos y cómo mostrar las equivocaciones, pero nunca hubo una especie de competencia, porque vuelvo a repetir, no había la simultaneidad inmediata de la imagen internacional como hay ahora. Entonces, en cuanto a, debe haber mucha gente joven trabajando, pero no me atrevo a hablar de la palabra pintura, ni siquiera dibujo, porque el arte, lo hablaba ahora con Eugenio, ha tomado caminos que se van hacia la filosofía. Y hay momentos en que de pronto ya no sería necesario decir arte visual, sino decir sensación,
cutánea, sensación auditiva, sensación subjetiva del individuo. Yo no estoy hablando nuevo. Hace unos años, Tomás Messer era director del Museo Guggenheim de Nueva York y me invita a ver 8 metros cúbicos de aire como una propuesta escultórica de Armand, un artista muy serio, francés, que siempre fue muy cercano al accidente traducido a obra de arte. Y él me decía que hay dos caminos, o tomarlo como un chiste o como una obra aleatoria en el cual la imaginación del espectador hace o le pone un contenido. Hoy en día, una buena instalación es la radiografía del trasfondo de un individuo, pero qué difícil porque el sistema ha hecho, como pasó con la pintura abstracta expresionista, que por el sistema del dripping o del goteado se pueda repetir el sistema muy fácil. El simbolismo, la metáfora, hay cosas de maravilla que se están haciendo en Colombia. No quiero mencionar nombres, pero ya todos estamos de testigos. Ahora, llega un momento en que hay que tener cuidado con la metáfora precisa para el momento oportuno. En esto no me atrevo a dar un juicio. Digamos lo que personas como Eugenio puedan resolver este tipo de preguntas mejor, porque él viene precisamente con una visión más panorámica de conceptualidad en general. Y hay que pensar que tal vez no siempre las manifestaciones se están dando en los conceptos tradicionales de las artes, tanto el volumen como el plano, o sea, la pintura y la escultura, sino que puede haber sensaciones. Por ejemplo, yo a veces pienso para mí mismo en un futuro, ¿qué verá el hombre cuando se canse? Por ejemplo, la ciencia. La NASA está mostrando cosas, los primeros planteamientos de exoplanetas, si el hombre, que todavía está imposible, llegara un día a un exoplaneta, ¿qué vería? ¿Cómo se acomodaría el cerebro? El solo viaje a Marte, que es como quien dice el vecino más cercano, está creando un problema cerebral tremendo para la sensibilidad humana de cómo reaccionaría ante eso. Imagínense lo que la ciencia de pronto le puede brindar a una generación que están haciendo en este momento y que de pronto va a tener vehículos para llevar esto muy al fondo. Pero ya hablar de arte colombiano creo que es en el pasado. Ya no hay más remedio que ser universal o nada. David, ¿qué significado tiene a estas alturas el dibujo en tu vida? Yo lo llamo el dibujo la manifestación más cercana al pensamiento. El dibujo muchas veces, esta pregunta es muy interesante porque ya es específicamente lo que estamos haciendo. El dibujo es una escritura. Si tú ves esto ya es un dibujo. Y este dibujo, ahí donde lo ves, si lo fueras a analizar con un fotómetro, podrías tener miles de grises entre blanco y negro. La herramienta que uno tiene es el movimiento gestual de la mano. Este movimiento remeda. Los chinos en un principio no dibujaron, remedaban el vuelo de un pájaro con la mano. Y lo que quedó en una gota de tinta era el pájaro volando. Y en este caso, la escritura nació de pájaro volando. O sea, que el vacío, el movimiento, la gestualidad inician lo que se llamó el lenguaje. Y de ahí que el lenguaje tenga pájaros, tenga árboles, tenga casa. Hoy en día, y en mi caso, el dibujo es la necesidad inmediata de encontrar aquellas imágenes que con el tiempo se van desdibujando.
Maestro, me gustaría, si se puede, hacerle dos preguntas que tienen que ver con el mismo tema. La primera es, ¿en qué momento aborda usted y cómo el tema de la transverberación? Y segundo, ¿cómo lo ve en este momento de su vida? Me encanta esa pregunta de, qué raro que me la hagas porque casi, dicen que esa palabra se le atribuía a Bernini, pero tiene mucho que ver con Bernini, aunque Teresa de Ávila era española y estamos hablando de la llamada época filipina o época de Felipe II, que es la escolástica española, ¿no? Cuando yo estaba con hambre en ese colegio de que les hablaba ahora, nos leían la vida de los santos, comiendo gofio. Y entre ellos estaba la palabra transverberación. ¿Qué era la transverberación? Por eso me voy a Bernini. ¿Por qué Bernini hace el gran en Santa María en Roma? No me acuerdo de Santa María de la... Sí, de la Victoria. Está la Teresa de Bernini, que es una maravilla, no sé si la has visto. Y esa palabra es un ángel clavándole una flecha en las tetas, así, ¿no? Bueno, entonces es una cosa entre mística y absolutamente erótica, un acto absolutamente de eyaculación. La cara de Santa Teresa, hecha por Bernini, es la mujer en el pleno orgasmo, o viendo a Dios o viendo el diablo. Pero fíjate, se me ocurre ahora hablando contigo, y claro, humildemente yo lo que hago es hacer una versión, vuelvo a decir, el tiempo la modifica, interviene la memoria, intervienen, inclusive estar con ustedes aquí deja una huella, que después yo me digo, ¿por qué contestaste tan mal? ¿Por qué hiciste eso? Y esa huella me sirve para poder enmendar cosas de mi propio trabajo. Pero cuando uno toca ese tema, y ahí sí la palabra es tema, no es contenido, y como tema es muy fuerte y me ha permitido trabajar por mucho tiempo sobre transverberación. Buenos días, maestro Mansur. Tengo una pregunta como artista y es algo que a mí me causa mucha inquietud y es la relación entre la vida y el oficio como tal. Muchas veces escucha uno la vida imita el arte o el arte imita la vida. En el caso de usted, ¿cómo lo percibe? La relación misma de la vida y el arte. ¿Sigue una a la otra como una unidad? ¿Cómo lo ve? Claro. Imagínate, cuando yo les digo con cierto sentido del pasado, el hambre, la guerra, la experiencia, la vida va dejando experiencias emocionales directamente y no directamente. Yo cuando tuve taller, a las mujeres les tenía mucho respeto en el sentido de que esperaba y espero, porque conocí en el mundo del arte mujeres muy fuertes. Yo fui, una compañera mía en el área de estudio es una mujer que ahora a nivel mundial se llama Livon Tecu, tiene mi edad y sigue trabajando con una gran vitalidad. O sea, las mujeres se han debido, pero las mujeres, cuando están entre 20 y 30 y 40, por biología natural, no se pueden concentrar. Entonces yo les decía, tranquilamente, y te lo voy a decir delante de todos, porque tú me caes muy bien, muy querida, tú dices, hablemos en privado. No, vamos a hablar aquí en público. Usted está casada, mala señal. Tiene marido, peor. Si tiene hijos, regálenlos. No, lo digo en serio. La mujer tiene que despojarse de todo para
eh, el arte es tan celoso que no permite una vez llegó una señora que mi amiga Fanny debe saber que está por allá. Yo soy felizmente casada, le dije, pues mala señora, ¿para qué vino acá? ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que me vuelva puta? Sí, casi señora. No, hoy en día no se llama puta, se llama artista. Entonces le dije, bueno, ¿qué quiere que haga? No, regale, tiene 2 niños preciosos. Hay mucha gente lista a adoptarlos. Y el marido de él un amigo. Al día siguiente llegó muy seria y me dijo, bueno, al marido le conseguí una sustitución, me duele mucho dejarlo porque íbamos bien. Ay, pero no soy capaz de dejar los niños. Está perdida, señor. No, yo te contesto con humor y con risa, pero en el fondo el arte es muy egoísta y el arte no permite esa convivencia. Entonces la vida va a estar siempre presente. El día que estás de buen ánimo se va a traducir hasta el sentido anímico del movimiento de una mano. Uno con rabia trabaja y con gran tranquilidad trabaja moviendo la mano distinto. Hasta lo anímico tiene que ver con la vida anímica. Y eso es más que obvio. Aquí un psiquiatra debía saber contestarnos cosas mucho mejores a esos respectos. Bueno, a ver, ¿no están aburridos? Bueno, nos vamos con la última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Milena Silva, soy estudiante de maestría. David, me interesa saber respecto a su paleta, en el orden de lo que usted denominó la escritura visual, ¿a qué lugares y situaciones específicas de su vida nos podemos remontar en los colores de su obra? Esa pregunta me coge, bueno, como todo, generalmente. Voy a contestar, estoy pensando. Yo al principio les hablé, cuando yo tenía 5 años, jugaba en África, vivíamos vivíamos en el continente, en una parte que se llamaba Bata, cerca de la llamada Congo, que era belga en ese entonces. Y la casa muy humilde que vivíamos miraba a lo que sería hoy en día Brasil. En la mitad estaba el Atlántico y había un barco hundido. Y ese barco hundido fue la primera cosa que me emocionó como arte. ¿Y qué tenía? Y quedó grabado de por vida el azul del mar, el azul del cielo, que son 2 azules distintos. Estoy hablando exactamente como si fuera ayer de las 4 de la tarde. Un sol ya medio dorado, la espuma blanca, el óxido de hierro, y yo me sentía capitán del barco. Creo que de ahí vienen los colores. Maestro, no puedo dejar pasar desapercibido este instante. Invito al auditorio, tengo 2 preguntas, pero antes de hacérselas, invito al auditorio 1 minuto de silencio por Jaime, que lo llevamos también aquí en el alma. Por favor, nos ponemos de pie. Nuestro hermano íntimo de las marionetas, entre otras cosas, de la zarzuela. Muchas gracias.
Maestro, puedo ser la mosca hoy, maestro. ¿Qué relación hay para usted entre el caballo y el desnudo? Y dos, ¿qué lo llevó a Barichara? ¿Qué me llevó a Barichara? Ah, ya. Bueno, estamos hablando de un tema, como tema, siempre yo considero que el tema es de fácil explicación. El caballo en sí, para mí, ha sido una anatomía que viene desde los grandes procesos. Los artistas de caballo son, Eugenio me mostró la obra de un artista que él trabajó, estuvo curando sobre los caballos más bellos que he visto. Otro artista italiano es Marino Marini. El caballo más bello que uno ha visto es una escultura de este tamaño, el tamaño de este vaso, griego, que está en el Museo Metropolitano de la época arcaica, muy anterior a Fidias. No se diga de los dibujos del Renacimiento sobre caballos que son un prodigio. En la contemporaneidad, fuera de los artistas, que para mí Marino Marini es como un clásico, ahí estaba recorriendo en memoria, se me vienen nombres inclusive de artistas orientales que están tocando el tema del caballo con conceptos expresionistas o conceptos muy geometrizados por la dinámica que implica la anatomía del caballo. Y la relación con el cuerpo humano es muy similar. Lo que, como detalle, primero que todo, yo no pretendo buscar el caballo como elemento, digamos, para complacer el gusto del caballista, que es muy especializado y habla mucho de cola de caballo, de las patas. El conocedor de caballo es alguien muy, muy especial. No. Yo es una imagen como pretexto para de pronto, detrás de eso, rendir como un homenaje a los grandes pintores de caballo, pero destruyéndolo en cierta manera, rompiendo aquello que ya lo hicieron tan bien hecho, que tal vez el lado negativo pueda dar de pronto, puede dar una dimensión nueva de lo que es el caballo. Y como dato, para poder hacer eso, con lo mismo el cuerpo humano, hay que estudiarlo mucho, y una de las maneras ha sido la fotografía. A un 5.000avo de segundo, por ejemplo, uno puede ver registros de inflexiones musculares del cuerpo humano y del caballo que el ojo nunca ve. Uno no las copia, pero sí las puede memorizar. Y la memoria las altera creando una expresión sobre la realidad. En eso estoy y vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Ay, ¿por qué me fui a...? ¿Tú piensas ir a Barichara también? Por si piensas ir, Barichara tiene una cosa, yo viví he vivido en varios países y los países nórdicos tienen un problema, y es que cuando llega octubre, la luz de la tarde va cambiando mucho. El frío no me importa, pero la oscuridad, la luz sí. A propósito, un detalle que hace poco hablando con un amigo mío científico me decía, un pintor como Vermeer o Velázquez podían mantener la luz de verano en invierno mentalmente en su cerebro.
Yo le doy mucha importancia a eso. Pues bien, a Barichara me fui porque tiene, primero la gente, el lugar, tiene un sabor histórico que me recuerda un poco los pueblos de España. Tiene una temperatura perfecta, tiene una luz perfecta y un clima increíble para poder trabajar. Y sobre todo, podía hacer el estudio que siempre he querido, y es que tuviera 7 metros de alto para poder mover un cuadro de arriba a abajo.